Una marca que nació en Japón a principios del siglo XX. Cuando el sonido grabado apenas estaba comenzando, terminó convirtiéndose en uno de los nombres más respetados de la alta fidelidad. Creó productos que definieron industrias, acompañó la evolución del cine y la música, y fue pionera en tecnologías que hoy parecen normales. Pero también sufrió crisis, fusiones y la dura competencia de un mercado que nunca perdona. Esta es la historia de Denon, la marca que transformó el audio en arte y sobrevivió más de un siglo en una industria implacable. Para entender a Denon, hay que entrar en el Japón de 1910. Tranvías, telégrafos y fábricas que crecían a la velocidad del vapor. El sonido grabado era un lujo. Gramófonos a manivela y discos de 78 RPM de goma laca que se gastaban con cada escucha. La radio aún no llegaba a todos los hogares, y la música enlatada era casi un acto de magia. En ese escenario nace, en 1910, una empresa enfocada en aparatos reproductores y discos que con los años pasará a integrarse en lo que conoceremos como Nippon Columbia. De aquella constelación industrial emergerá una marca con identidad propia, Denon. El nombre, Denon, condensará después la ambición técnica de su matriz. Denki, eléctrico, plus, onkyo, sonido. Desde el principio la promesa estaba en el nombre. Sonido eléctrico, sonido de precisión. No era solo vender tocadiscos, era construir la infraestructura del audio moderno en Japón. Durante las décadas de 1910 y 1920, el negocio del sonido en Japón dependía de tres cosas: máquinas robustas que pudieran reproducir sin romper discos frágiles, cadenas de fabricación capaces de estampar miles de discos de 78 RPM, equipos profesionales para salas de grabación y más tarde, para radiodifusión. El grupo del que nacerá Denon se mete en las tres capas. Fabrica gramófonos y partes, estandariza procesos de prensado y, sobre todo, se acerca a los estudios, el lugar donde se decide la calidad. Ahí se forja una cultura que no abandonará jamás. Hacer equipos para profesionales y luego llevar ese estándar al hogar. Con la llegada de la grabación eléctrica, micrófonos previos, amplificación, el sonido deja de depender del puro músculo mecánico. Japón adopta rápidamente esa transición y el embrión de Denon se posiciona donde importa. Suministra tornamesas de estudio, látex de corte y componentes para emisoras. Colabora con la incipiente radiodifusión nacional, que más tarde conoceremos como NHK, aportando equipos estables, silenciosos y precisos, tres requisitos para emisión continua. Ese vínculo, estudio-radio, será el ADN de la marca. Confiabilidad 24/7, tolerancia a uso intensivo y calidad constante incluso en condiciones adversas, calor, polvo, vibración. No hay mejor escuela para un fabricante de audio. En la era del 78 RPM, cada toma era definitiva. Los discos se cortaban en caliente sobre lacas y cualquier vibración arruinaba una sesión. Por eso los ingenieros exigían platos de inercia estable, wow and flutter al mínimo, motores con alimentación limpia y aislamiento del chasis, brazos y cápsulas que mantuvieran el ángulo de seguimiento sin destruir el surco. El ecosistema que dará lugar a Denon aprende a diseñar desde esa obsesión. No hay marketing que maquille una mala toma. Si los equipos fallan, la radio suena mal. Ese rigor técnico, muy temprano, diferenciará a la marca frente a competidores de consumo. Los años 30 y 40 son convulsos en todo el mundo. La industria japonesa se reorienta y el audio profesional pasa a segundo plano en muchos segmentos, pero el know-how no se pierde. Al terminar la guerra, Japón se reconstruye y la radio se vuelve esencial. Noticias, música, mensajes de gobierno. Ahí reaparece la necesidad crítica. Tocadiscos de emisión capaces de arrancar a velocidad nominal en segundos. Látex de corte con ruido mecánico ultrabajo. Amplificación estable para cadenas de transmisión largas. Denon, ya con esa identidad técnica cuajada dentro de Nippon Columbia, ocupa ese hueco. Si una emisora quería fiabilidad,
pedía equipos de la casa. Mientras el mundo mira a los microsurcos, los futuros LP de 3313 RPM y singles de 45 RPM, y a la cinta magnética en Japón, se prepara el terreno industrial. Nuevas aleaciones, mejores rodamientos, motores más precisos, brazos mejor amortiguados y cápsulas con respuesta en frecuencia más plana. El know-how que Denon afianza aquí será el trampolín para todo lo que vendrá después. Cápsulas fonográficas de culto, tornamesas de emisión legendarios y décadas más tarde, su salto pionero al audio digital. Pero la semilla está en este periodo. Tolerancia cero a la imprecisión. Si te gustan estos orígenes que lo explican todo, cómo una marca se forja en la radio y termina marcando una era, suscríbete ahora para no perderte los siguientes capítulos. La época dorada del hi-fi, el salto al digital y la era del cine en casa donde Denon se hace nombre de referencia. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero estaba cambiando. Las familias empezaban a tener más poder adquisitivo y la música ya no era solo un lujo, era cultura popular. En Estados Unidos y Europa nacía el movimiento Hi-Fi, High Fidelity, donde los consumidores pedían sistemas de sonido capaces de reproducir música en casa con la mayor fidelidad posible. La radio, el jazz, el rock y luego la música clásica grabada empezaron a llenar los hogares. En este contexto, Denon entendió que no podía limitarse a equipos profesionales para estudios y emisoras. Era hora de dar el salto al consumidor, y lo hizo con un objetivo muy claro: llevar al hogar la misma calidad que exigían los ingenieros de sonido. Durante los 50 y 60, Denon comenzó a producir equipos de audio doméstico, pero sin abandonar su ADN profesional. Eso significaba que mientras otras marcas ofrecían productos decorativos, Denon apostaba por ingeniería robusta y seria. Sus tocadiscos se caracterizaban por motores de precisión y brazos resistentes. Sus cápsulas fonográficas ofrecían un nivel de detalle superior a muchas de la competencia. Empezaron a verse en hogares de melómanos, pero también en universidades y auditorios. Esa doble presencia, profesional y doméstica, fue lo que le dio prestigio. Tener un Denon en tu sala era casi como tener un pedazo de un estudio profesional en casa. Uno de los mayores orgullos de Denon en esta época fueron sus cápsulas fonográficas de bobina móvil, MC Moving Coil. En 1963 lanzaron la DL-103, desarrollada inicialmente para la radiodifusión japonesa. Esta cápsula se volvió legendaria por su precisión y neutralidad. Lo sorprendente es que, más de medio siglo después, la DL-103 sigue fabricándose y vendiéndose, usada por audiófilos y coleccionistas en todo el mundo. Ese tipo de innovación cimentó la reputación de Denon como una marca que no solo seguía las tendencias, sino que creaba estándares de la industria. Los años 60 también fueron la época en que el estéreo se volvió la norma. Denon aprovechó para desarrollar tocadiscos, amplificadores y cápsulas diseñadas para aprovechar al máximo la separación de canales. La sensación de escuchar una orquesta con instrumentos viniendo desde la izquierda y la derecha era revolucionaria para la época. El consumidor de Denon ya no era solo un técnico o un ingeniero, eran músicos, profesores, melómanos y familias enteras que querían escuchar a The Beatles, Miles Davis o Beethoven con una calidad que los transportara al concierto. En Japón y luego en Europa, Denon empezó a consolidarse como marca de prestigio. No era la más barata, pero sí era vista como la más confiable. En universidades se usaban sus equipos para enseñanza musical. En auditorios se instalaban sistemas Denon para grabación y reproducción. En hogares, quien tenía un Denon se diferenciaba del que compraba un equipo común de catálogo. Ese prestigio fue clave para que en los 70 Denon estuviera lista para dar otro salto, convertirse en pionera en la transición hacia el audio digital. Y si quieres seguir descubriendo cómo Denon pasó de ser un fabricante de gramófonos a un gigante que revolucionó la era digital, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación es la parte más sorprendente: cómo esta marca japonesa cambió la historia de la música grabada para siempre.
Los años 80 no fueron solo los del pop, el glam rock y los sintetizadores. También fueron la década en que la música dio un salto del surco y la aguja al láser y el beat. En 1982, Sony y Philips lanzaron oficialmente el CD, Compact Disc, un formato que prometía algo revolucionario: sonido cristalino sin ruido de superficie, durabilidad mucho mayor que el vinilo o la cinta, portabilidad y practicidad. Para muchas marcas de audio, el CD fue un reto y una amenaza. Algunas tardaron en adaptarse, pero Denon no dudó. Lo vio como la continuación natural de su filosofía de fidelidad. Si el CD ofrecía calidad pura, Denon sería de las primeras en dominarlo. En 1982, el mismo año en que se lanzó el CD en Japón, Denon sacó al mercado uno de los primeros reproductores de CD del mundo. Y no solo eso, fue de las primeras compañías en grabar discos compactos comerciales. Denon había trabajado durante años en el PCM, Pulse Code Modulation, la base del audio digital. Ya en los años 70, había hecho grabaciones profesionales usando sistemas de PCM en cinta magnética. Gracias a esa experiencia, cuando apareció el CD, Denon no estaba empezando desde cero. Ya era una veterana en lo digital. Esto les dio ventaja competitiva y reforzó su imagen de marca, que no solo seguía las tendencias, sino que las anticipaba. Uno de los hitos menos conocidos pero fundamentales es que Denon fue responsable de algunas de las primeras grabaciones comerciales en PCM. Estas grabaciones se usaron luego como material para la transición al CD. Imagínate lo que significaba en los 70 y 80. Mientras la mayoría del mundo aún vivía con vinilos y cintas, Denon ya tenía grabaciones maestras digitales que sonarían igual después de 1000 reproducciones. Eso era un salto de ciencia ficción. Los reproductores de CD Denon de los 80 y 90 se convirtieron en piezas de culto. Eran equipos, construidos como tanques, con chasis de metal sólido, con mecanismos de carga estables que reducían vibraciones, convertidores digitales analógicos, DACs, de alta precisión, que entregaban un sonido detallado y cálido. Mientras otras marcas buscaban abaratar costos, Denon buscaba demostrar que el CD podía sonar tan emocionante como el vinilo. En los 90, el entretenimiento en casa dio otro salto, el DVD y el cine en casa. El consumidor ya no quería solo escuchar música, quería vivir la experiencia del cine en su sala. Denon supo adaptarse rápido. Lanzó receptores AV, audio-video, capaces de decodificar Dolby Digital y DTS. Ofreció equipos modulares para conectar televisores, reproductores de DVD y altavoces multicanal. Se posicionó como una marca de referencia para quienes buscaban potencia y precisión cinematográfica en casa. Era como si Denon dijera: ya no solo somos música, ahora también somos cine en tu sala de estar. Durante esta época, Denon se consolidó como una marca de estatus entre audiófilos y amantes del cine en casa. Quien tenía un reproductor Denon o un receptor AV Denon, lo mostraba con orgullo. En Japón, Europa y América, Denon se veía como la marca que combinaba ingeniería japonesa de precisión con una visión global del entretenimiento. ¿Te imaginas vivir en los 80 y 90 y ser de los primeros en escuchar música en CD cuando todos seguían con vinilos y cassettes? Denon lo hizo posible. Y si quieres seguir descubriendo cómo esta marca pasó de ser pionera en el audio digital a dominar también el cine en casa, suscríbete ahora mismo. Lo que viene es todavía más sorprendente. Con el inicio de los 2000, el entretenimiento en casa cambió por completo. El DVD había arrasado con el VHS y millones de familias en todo el mundo querían replicar en su sala la experiencia de un cine. Fue el nacimiento de la era del home theater. Y aquí, Denon se colocó en primera fila. Sus receptores AV se convirtieron en el corazón de los sistemas de cine en casa. Compatibilidad con Dolby Digital y DTS de última generación. Conexiones multicanal para altavoces 5.1 y más adelante 7.1. Potencia suficiente para mover grandes torres de altavoces sin distorsión. Diseños minimalistas pero robustos que transmitían elegancia y tecnología.
Si querías un cine en casa serio, Denon era una de las marcas que tenías que considerar, junto a gigantes como Yamaha, Pioneer y Onkyo. Durante la primera mitad de los 2000, Denon vivió un nuevo pico de popularidad. Sus reproductores de DVD de gama alta eran referencia por su construcción sólida y su calidad de imagen escalada. Sus receptores AB eran considerados por muchos críticos como los más equilibrados entre potencia y precisión sonora. Su línea de equipos hi-fi seguía atrayendo a audiófilos tradicionales, con tocadiscos y reproductores de CD de referencia. En ese momento, Denon parecía estar en la cima. Tenía prestigio, innovación y presencia global. Pero el mercado estaba a punto de cambiar otra vez. A finales de los 2000, comenzaron a aparecer cambios que impactaron directamente en el modelo de negocio de Denon. El auge del streaming, servicios como Spotify y Apple Music transformaron la forma en que la gente consumía música. Los receptores AB y reproductores de CD dejaron de ser prioridad. Ahora bastaba un teléfono y unos auriculares. La caída de los precios. Marcas como LG, Samsung e incluso fabricantes chinos empezaron a lanzar equipos de cine en casa integrados y mucho más baratos. Consumidores menos exigentes. Mientras Denon seguía fabricando productos de alta fidelidad, gran parte del público buscaba conveniencia antes que calidad. De pronto, ese mercado que parecía seguro se volvió un campo de batalla feroz. En 2002, Denon se fusionó con Marantz, otra marca legendaria del audio, bajo la compañía D&M Holdings. La idea era unir fuerzas para resistir la tormenta. Denon aportaba su músculo en receptores AB y sistemas de cine en casa. Marantz aportaba su prestigio en equipos hi-fi y audiófilos. En teoría, la unión prometía sinergias, innovación y expansión. En la práctica, la fusión también trajo choques de identidad. ¿Cómo diferenciarse de Marantz dentro del mismo grupo? ¿Valía la pena invertir en innovación si el consumidor promedio ya no la valoraba? Estas preguntas empezaron a generar incertidumbre. A comienzos de la década de 2010, Denon enfrentaba problemas serios. Ventas en caída de reproductores de CD y DVD, desplazados por la música digital y los servicios de streaming. Competencia feroz de marcas como Onkyo, Yamaha y Pioneer, que ofrecían receptores AB similares con precios agresivos. Fragmentación del mercado. Mientras unos consumidores buscaban lo más barato posible, otros se pasaban directamente a soluciones portátiles, smartphones, auriculares. Denon seguía produciendo equipos de altísima calidad, pero era como si estuviera hablando un idioma que gran parte del mercado ya no entendía. La gran pregunta era, ¿qué debía hacer Denon en el siglo XXI? ¿Un fabricante de lujo para audiófilos? ¿Una marca masiva de cine en casa? ¿O un híbrido que corría el riesgo de perder identidad? La compañía se encontraba en un punto crítico, respetada por profesionales y entusiastas, pero cada vez menos visible para el consumidor común. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante, porque aunque Denon parecía estar contra las cuerdas en plena era digital y del streaming, la marca aún tenía un as bajo la manga. Si quieres descubrir cómo logró reinventarse y mantenerse viva en un mercado que devora gigantes, suscríbete ahora mismo, porque lo que viene es su capítulo más inesperado. A mediados de los años 2010, Denon estaba en una encrucijada peligrosa. Las ventas de CD estaban prácticamente muertas, los reproductores de DVD se habían vuelto obsoletos, y el cine en casa ya no era un lujo de pocos, sino un producto masivo que otras marcas fabricaban más barato. Era evidente que seguir como hasta entonces significaba desaparecer. Denon necesitaba una estrategia completamente nueva para no convertirse en otro nombre olvidado, como le había pasado a tantas marcas japonesas de audio. En 2017, ocurrió un giro inesperado. Sound United, un conglomerado especializado en marcas de audio, adquirió a Denon junto con Marantz Polk Audio y otras firmas. A diferencia de Panasonic o Sony, Sound United no tenía televisores, teléfonos ni electrodomésticos. Su foco era solo el audio.
Y ese enfoque permitió algo clave: devolverle a Denon el protagonismo y los recursos que necesitaba. Bajo el ala de Sound United, Denon comenzó un proceso de modernización radical, pero sin traicionar su esencia. La primera gran jugada fue integrar a Denon en la era del streaming y la conectividad inalámbrica. Nació el sistema HEOS, Home Entertainment Operating System, que permitía a los usuarios reproducir música en múltiples habitaciones usando Wi-Fi. Los receptores AV y sistemas de sonido Denon comenzaron a ser compatibles con Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music y AirPlay. Esto convirtió a Denon en una marca que ya no dependía de discos físicos, sino que abrazaba el futuro de la música en la nube. Con esta estrategia, Denon pasó de ser la marca del CD y el DVD a convertirse en una de las pocas que supo fusionar lo clásico con lo digital. Denon también entendió que el cine en casa no había muerto, solo había cambiado. Introdujo receptores AV compatibles con 4K Ultra HD, HDR10, Dolby Atmos y DTS:X. Se enfocó en crear experiencias inmersivas en 360 grados, llevando el cine profesional al hogar. Mantuvo su prestigio en potencia y claridad de sonido, diferenciándose de los sistemas baratos todo en uno que ofrecía la competencia. De nuevo, Denon se colocó como referencia en la gama media-alta del mercado, ni tan inaccesible como marcas boutique, ni tan masiva como las opciones low cost. Mientras el mundo adoptaba el streaming, algo inesperado sucedía. El vinilo revivió. Y Denon, con más de 100 años de experiencia, no iba a quedarse fuera. Relanzó tocadiscos de alta fidelidad, mezclando diseño retro con tecnología moderna. Recuperó su cápsula legendaria DL103, usada por emisoras desde los años 60, como símbolo de continuidad. Atrajo a una nueva generación de audiófilos que buscaban autenticidad en medio del ruido digital. El vinilo se convirtió en un puente. Los jóvenes descubrían el encanto del sonido analógico, y Denon se presentaba como el guardián de esa herencia. Bajo Sound United, Denon no solo sobrevivió, se reposicionó globalmente. En Europa y Estados Unidos, volvió a ocupar un lugar privilegiado en el mercado del hi-fi. En Japón, mantuvo su prestigio histórico como una marca de confianza. En América Latina, donde muchos recordaban a Denon como la marca de lujo de los 90, reapareció con productos que mezclaban nostalgia e innovación. Lo más importante, logró volver a conectar con dos generaciones distintas. Los mayores lo reconocían por su calidad de siempre, y los jóvenes lo descubrían como una marca auténtica en medio de un mar de gadgets desechables. El renacimiento de Denon no fue casualidad, sino el resultado de 3 movimientos clave: adoptar el streaming sin renunciar al hi-fi, renovar el cine en casa para la era 4K y Atmos, aprovechar la nostalgia del vinilo como símbolo de autenticidad. En lugar de elegir un solo camino, Denon supo jugar en varios frentes a la vez, convirtiéndose en un puente entre el pasado y el futuro. Y aquí es donde Denon demuestra que un gigante puede tambalear, pero nunca desaparecer del todo, porque cuando una marca entiende que la innovación y la tradición no son enemigos, puede renacer más fuerte que nunca. Si quieres seguir descubriendo cómo Denon se prepara ahora para la era de la inteligencia artificial y el audio inteligente, suscríbete ahora mismo. Entrando en la década de 2020, Denon comprendió que la batalla por el sonido ya no se libraba únicamente en watts, frecuencias o fidelidad. Ahora el terreno estaba en la inteligencia artificial, la conectividad total y la experiencia del usuario. El público ya no pedía solo un buen parlante, quería un sistema que entendiera sus hábitos, se integrara con su casa inteligente y ofreciera experiencias personalizadas. Denon fue una de las primeras marcas en convertir sus sistemas en parte del ecosistema de la casa inteligente. Sus receptores AV y sistemas de sonido comenzaron a ser compatibles con Alexa, Google Assistant y Siri. La tecnología HEOS evolucionó para permitir que un usuario pudiera pedirle a su asistente de voz: pon mi playlist de jazz en el salón y rock en el estudio, y los equipos Denon obedecieran al instante. Además,
Denon integró sistemas de autocalibración por IA, capaces de analizar la acústica de cada habitación y ajustar el sonido en tiempo real. Esto significaba que un mismo equipo podía sonar diferente y perfecto, tanto en una sala de cine en casa como en un pequeño apartamento. Denon entendió que el futuro no estaba en un solo formato. Mientras otros apostaban exclusivamente por Spotify o Apple Music, Denon creó sistemas capaces de manejar cualquier fuente de audio. Integración total con Tidal, Amazon Music, Qobuz y Deezer, incluso en calidad high-res. Compatibilidad con Dolby Atmos Music y Sony 360 Reality Audio, tecnologías que permiten escuchar música en formato 3D envolvente. Creación de experiencias donde el usuario siente que la música lo rodea, como si estuviera dentro del concierto o en medio del estudio de grabación. Un fenómeno interesante ocurrió. Los jóvenes volvieron a descubrir el hi-fi. En un mundo dominado por auriculares Bluetooth baratos, surgió una contracultura de oyentes que buscaban calidad de sonido real. Y Denon supo aprovecharlo. Lanzó amplificadores y tocadiscos híbridos capaces de reproducir vinilos, pero también de conectarse vía Wi-Fi y Bluetooth. Popularizó sistemas plug and play de alta fidelidad, que no requieren conocimientos técnicos, pero ofrecen una calidad cercana a la de estudios profesionales. Se posicionó como la marca que unía lo retro cool con la modernidad digital. Gracias a estas decisiones, Denon no solo sobrevivió, volvió a crecer. En 2024, sus receptores AV fueron los más vendidos en Estados Unidos y Europa dentro de la gama premium. En Japón, la marca se consolidó como un emblema cultural, heredera de la tradición sonora del país. En América Latina, revivió su prestigio, siendo vista nuevamente como la marca aspiracional de sonido que todos querían tener en casa. El resultado: Denon no es un recuerdo del pasado, sino un jugador activo en el presente y futuro del audio. Hoy, en 2025, Denon ya está explorando el uso de inteligencia artificial avanzada para transformar por completo la experiencia de escuchar música. Sistemas que aprenden del usuario y recomiendan ajustes de sonido personalizados. Equipos que detectan el género musical y cambian automáticamente la ecualización para lograr la mejor experiencia. Integración con plataformas de realidad virtual y aumentada, llevando la música y el cine en casa a dimensiones totalmente nuevas. El objetivo es claro: que el usuario no solo escuche, sino que sienta la música como una experiencia inmersiva única. Denon es prueba de que los gigantes no mueren si saben evolucionar. Pasó de grabar discos en 1910 a competir en la era de la inteligencia artificial en 2025. De los vinilos a los CDs, a los receptores 4K, al streaming y ahora al audio inteligente. La marca que parecía destinada a ser un recuerdo, hoy vuelve a marcar tendencia. Las marcas que sobreviven no son las que nacen grandes, sino las que entienden cuándo deben cambiar. Denon lo entendió y por eso sigue aquí. ¿Quieres seguir descubriendo más historias épicas de marcas que tocaron el cielo, cayeron al abismo y volvieron a renacer? Suscríbete ahora mismo y acompáñanos en este viaje, porque la próxima historia puede sorprenderte aún más.